Altamirano, quien era antes comandante del ejército, está con nosotros. General Altamirano, buenos días. ¿Cómo nos está recibiendo nuestra señal? ¿Cómo está? Buenos días. Igual para la consulta, ya el Consejo Nacional Electoral dio los resultados de las 11 preguntas, 9 pues estuvieron a favor del sí y 2 por el no. Hay una, la primera, que recibió más del 72% de apoyo, que tiene que ver con la complementariedad en el trabajo para enfrentar la seguridad entre las fuerzas. ¿Cómo dar la inseguridad general? Los cambios en el presupuesto, en la infraestructura, y que eso tendrá algún tiempo. Esta nueva responsabilidad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. General, buenos días. Bueno, hay que considerar que cuando unas instituciones se encuentran en crisis, es decir, que no tienen la capacidad de cumplir su tarea misional, es necesario tomar medidas emergenciales. Justamente esta consulta lo que resalta son dos elementos. En primer lugar, un respaldo a las Fuerzas Armadas que históricamente han cumplido una serie de labores en beneficio de la sociedad. Y en segundo lugar, lo que evidencia es la vulnerabilidad que existe en este ciclo de inseguridad que está representado, yo diría, básicamente por la deficiencia que tiene la Policía Nacional frente al desarrollo de la evolución del crimen organizado. Por otro lado, un eje de justicia que claramente por los casos que hemos visto vincula a jueces y fiscales, y por otro lado un sistema de rehabilitación colapsado. Entonces, esta complementariedad de las Fuerzas Armadas yo veo básicamente en dos de estos elementos, en la complementariedad a la Policía Nacional y de igual forma de que una crisis tiene que ser manejada. Vivimos prácticamente 4 años de una situación básicamente de un profundo déficit de seguridad. Entonces, esto hace necesario de que se tomen decisiones de carácter estructural. Si bien es cierto, este referéndum modificatorio del artículo 158, delincuencia organizada, que cuando ya llega a sargento o llega a su oficial. Entonces, el problema es que se pierde expertise en el camino, sumado al problema de la rotación por requisitos que existen en estas instituciones, en donde pasan de un eje preventivo, después pasan al eje investigativo, retornan al preventivo, recaen en el eje de inteligencia. Entonces, no se hace una carrera de investigador. Mire, quién sabe, no es adecuado decir esto desde el punto de vista académico, pero basta ver cómo funcionan las policías de otros países. Y esto simplemente hay que regresar a ver inclusive a las películas. Usted tiene investigadores que pasan 20 años, 30 años en esa labor. Los grados que existen, por ejemplo, en las policías europeas, está para un reconocimiento de carácter salarial y ocupación de ciertas funciones, pero normalmente son personas que se dedican toda su vida a la labor de investigación. Entonces, por un lado, usted gana experiencia, separa procesos de posibles injerencias políticas, separa procesos de posible injerencia a lo que se conoce como jerarquía paralela, pero tiene dos órganos que puede ser utilizado, la Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación. Y yo quiero ir más allá. Veamos lo que pasa en Chile. En Chile, Carabineros, que es el equivalente de nuestra Policía Nacional, no hace la investigación. Quien hace la investigación es la Policía de Investigaciones. Entonces ahí tiene usted una separación mucho más fuerte. De hecho, en ese país es esta la institución exclusiva que hace la investigación del delito. Si vamos a sistemas federales, dentro del Brasil, por ejemplo, dentro de los estados, la policía militar, que es el equivalente a nuestra Policía Nacional en términos de seguridad pública, orden público, es la que hace ese trabajo. El eje preventivo, ejes de inteligencia, pero la investigación del delito cometido lo hace la Policía Civil. Y el instituto que tiene la responsabilidad de medicina forense, de todo lo que es medicina legal, digamos, y ciencias forenses, está bajo la Policía Civil. Usted separa procesos. Entonces, no podemos esperar los mismos resultados de aquí a 3, 4, 5 años si tenemos la misma arquitectura. Entonces, este es un problema que tiene que ser resuelto. Se necesita decisión política. Por eso le digo, no es fácil, porque hay lógicas institucionales. Usted no va a escuchar esta recomendación de alguien que está dentro de las lógicas institucionales.
Lo propio hay que hacer procesos de transformación en Fuerzas Armadas para mejorar su efectividad. Hoy por hoy, la institución militar es absolutamente necesaria, pero ¿será que esa es la normalidad que debemos esperar que siga primando en 5 o 10 años en el país? Bueno, entonces ahí sí tendremos fenómenos muy parecidos a los que ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, porque también hay indecisiones políticas, o en México, sobre todo, en donde tenemos en este concepto de guerra contra las drogas una actividad de violencia que sigue siendo inusitada. Lo peor de todo, Alcides, es que podemos llegar a niveles en donde la violencia se normaliza psicológicamente en el ciudadano, lo que ha pasado en Colombia. Hoy en Colombia estamos con tasas de homicidio en los últimos años de un promedio de 25 homicidios cada 100.000 habitantes. Y le digo lo siguiente, ¿es eso lo normal en una sociedad? No es. Pero frente a tasas que inclusive superaron los 50 homicidios cada 100.000 habitantes. El Bueno, caso nuestro. entonces es muy bueno, o sea, es muy bueno. Entonces no caigamos en la normalización de la violencia. Ataquemos elementos de carácter estructural. Para General, elementos estructurales de trabajar en la Policía Nacional, reforma de justicia, reforma de sistema de rehabilitación. general, otro punto importante que tiene que ser definido, el tema de quién finalmente va a controlar los centros penitenciarios. Con este cambio ya, ¿verdad? Con este cambio después de la consulta. Muchos dicen que no puede ser el SNAI, tienen que seguir los militares, claro, apoyados por los policías, pero no el SNAI. ¿Usted está de acuerdo? Mire, frente a la crisis, tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Pero hacer de esto la normalidad y seguir en 2 años quiere decir que no hemos trabajado los problemas estructurales. El SNAI tiene una profunda debilidad. En primer lugar, cuando se elimina el Ministerio de Justicia, se eliminó la rectoría. Y esto le digo, hay que trabajar en el sector público para conocer. Una cosa es la rectoría y otra cosa es la gestión operativa. Y usted aquí confunde los procesos. Usted le entrega la rectoría y la gestión operativa al mismo organismo. Entonces, dígame, ¿qué tipo de control político puede existir si el que emite las políticas es el mismo que ejecuta las políticas? Y estamos acostumbrados a crear estos organismos ad hoc, que entre comillas, muchos son inservibles o son ineficientes. Entonces, claro, ya tenemos un Consejo de Política Criminal. ¿Qué teníamos antes? Teníamos el funcionamiento centralizado en el Ministerio de Justicia. Pero aquí, porque depende de quién hace las cosas, son malas ideas o buenas ideas, destruimos lo bueno simplemente por revanchismos políticos. Lo propio se hizo con el Ministerio Coordinador de Seguridad, que cumplía una función para mí importante. Le dice una persona que tuvo la oportunidad de ver y trabajar de forma coordinada con esta institución. Entonces, se elimina de un solo plumazo en el gobierno de Moreno. ¿Y qué se sustituyó a la final? En un gabinete estratégico. Imagínense que el gabinete estratégico presidido por el Ministerio de Defensa Nacional tenía el tema de las cárceles. Pero ya cuando se dio el asunto de todo este problema, especialmente a partir del 23F, nadie daba la cara. Entonces, ese es el problema. No podemos seguir improvisando, no podemos estar a través de estos órganos ad hoc que tienen limitaciones porque no tienen estructura. Detrás del Ministerio Coordinador había una estructura, había un capital social, había una experiencia, hay procesos. Entonces, ¿qué gana usted publicando documentos, publicando políticas si no tiene capacidad de seguimiento, injerencia, capacidad de decisión? Entonces, hay que tomar en serio la arquitectura de seguridad del país, órganos de carácter permanente que puedan dar seguimiento, órganos que puedan generar ese capital social para la transversalización de una política de seguridad entre varias instituciones. Estos son aspectos que tienen que ser reflexionados, que tienen que ir más allá de las miradas políticas de momento. Como le digo, se necesita una reforma profunda que requiere el conocimiento, pero también requiere la creatividad, la innovación. Mire, y hoy estoy posiblemente la próxima semana en Guayaquil, porque estoy lanzando este libro sobre la evolución del crimen organizado en el Ecuador, en donde desmitifico muchas de las cosas que a veces se dicen o se simplifican en una red social, o se dicen simplemente en comentarios, porque son comentarios. Pero allí pongo en evidencia cómo ha sido el crecimiento, porque el problema del crimen organizado en el país no viene de hace 15 años ni 20 años, es un problema que viene desde mucho más atrás. Y el resultado que tenemos es la sumatoria de decisiones, malas decisiones, a veces de indecisiones, de inacciones,
Entonces, hay que entender la historia, pero justamente en este libro menciono a un autor que se conoce como, el nombre es Edward de Bono, es un libro que lo leí de capitán, que se llama Manual de Creatividad, Pensamiento Lateral, es decir, no solo ese pensamiento lógico, no es el pensamiento de carácter vertical. Y uno de los problemas que existe es cómo identificar el problema. Y una de las alternativas que menciona es que muchas veces no existe problema porque no entendemos cómo mejorar el estado de situación. A veces el problema vemos como un déficit. El problema no solo es un déficit, sino cómo mejorar. Si hoy tenemos un sistema vulnerable, entre estos tres componentes que son fundamentales, como le menciono, el trabajo que tiene que realizar la Policía Nacional, el trabajo que tiene que realizar el eje de justicia, el trabajo que tiene que realizar el sistema de rehabilitación. Si pensamos que esto es de buena voluntad, buena fe, de meterle más ñeque, de meter más recursos, bueno, no estamos entendiendo que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Las 8 de la mañana, 47 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al general retirado Luis Altamirano, quien fuera comandante del ejército. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García, el gran periodista del sistema de emisoras Atalaya. A Dios gracias, muy bien. Esperando que usted también se encuentre en muy buenas condiciones, Alcidito. Todo bien, muy bien, ingeniero. Muy bien, todo bien. Qué bueno. Igual para nuestro invitado, primer invitado de esta mañana, invitados de primerísimo nivel que tenemos como el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército del Ecuador, oficial militar condecorado en nuestro país, con quien estamos dialogando sobre la inseguridad que otra vez está causando muchísimo temor y muchísimo preocupación en la ciudadanía. Usted decía algo, general, que me quedé pensando, y es esto de que las Fuerzas Armadas, ok, pueden ayudar en las cárceles como lo están haciendo, pero después de 2 años ya eso debería quedar entrenados, debería haber una organización, se llame SNAI o se llame como se llame, pero que realmente sea profesional y totalmente distinta a la que venía operando anteriormente, que ya vemos todos los malos resultados que nos trajeron. Entonces, ahí hay un serio problema en el manejo de cárceles por los motivos que usted señalaba. Ahora, la pregunta es, a futuro, ¿se puede formar esa organización y debe de ser manejada por la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, debe ser manejada por la gente del área de inteligencia? Es decir, ¿cómo podemos hacer algo que no nos regrese a lo mismo que teníamos y que hizo crisis de manera tan tremenda y escandalosa? Bueno, hemos tocado fondo, Andrés, un saludo cordial. Igual. Mire, si vamos a seguir haciendo lo mismo, a la final vamos a tener resultados que van a recaer en los problemas que tenemos en la actualidad. Un elemento fundamental en el desarrollo de la capacidad carcelaria es el talento humano, porque hay varios elementos que van desde el eje de infraestructura, que van el eje de materiales, equipo, tecnología, de van elementos que tienen que ver con doctrina, es decir, modelo de gestión, aspectos que tienen que ver con adiestramiento, preparación, pero el talento humano es esencial. No cometamos los mismos errores. 2014-2015, ¿qué se hizo? En cursos de 2 meses se formaron guías penitenciarios. Con todo, No, pues eso no puede ser. Bombos y platillos, para solventar y generar una institucionalidad, porque recuerde que no existía. Pero el remedio fue peor que la enfermedad. Y a la final, ¿qué tuvimos? Un sistema penetrado, degradado. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Se toma la decisión de formar en 4 meses a 1.360 guías penitenciarios
¿Y cuál fue el tema del día en los gabinetes de seguridad? El problema de alcoholismo, el problema relacionado con violencia intrafamiliar, ausentismo, bajo nivel de desempeño en el trabajo y por último, el mismo problema de siempre, la corrupción. Es decir, en vez de tener Perdón 1.360 que lo seguidores, interrumpa, perdón que lo interrumpa. Todos los guías tenían problemas de alcoholismo, violencia intrafamiliar, aparte de corrupción. así es. Y le digo esto porque conozco de primera mano los temas que se trataron en esos gabinetes de seguridad, en donde, claro, la gente dice, pero ¿cómo es posible? Acabamos de formar. Claro, pero que lo hicimos tan mal. Entonces, no podemos recaer. Mire, yo he planteado una solución que tiene que ir en un plan de largo plazo. No es la solución. No podemos estar haciendo estos procesos de formación sin conocer quiénes son estas personas. No se trata simplemente de extremar los mecanismos de selección. Aquí hay un conjunto de personas y que se cometió el mismo error tanto en el 2014, 2015, como se cometió el error en el 2021, que fue formar a guías penitenciarios con policías. Es que la labor al interior de un centro penitenciario no es la labor de un policía. Y sobre todo si tomamos en cuenta que si usted forma con policías, un policía que está en el control del ingreso en un centro penitenciario, esa persona ve al policía, lo ve como una autoridad. Tienen que ser instituciones separadas. Entonces, por un lado, se puede formar de forma temporal hasta ir viendo un proceso ya de formación diferenciado con militares y policías retirados. Esto puede ser un elemento esencial. Por otro lado, yo he planteado, y de hecho está en el libro que voy a publicar, de hecho está en las propuestas que hice en su momento cuando era activo, la necesidad que las Fuerzas Armadas incorporen personal temporal. Lo tiene Chile, lo tiene Colombia, lo tiene España. O sea, seguimos atados a modelos y paradigmas del pasado. En Chile, por ejemplo, las personas que hacen el servicio militar después pueden permanecer hasta 5 años en la institución. Usted tiene una parte de gente que hace el servicio militar y otra parte que se incorpora temporalmente. Imagínense que de esos que se incorporan temporalmente después puedan acceder a varias instituciones de la seguridad ciudadana y control del orden público. Sería excelente, porque usted ya tiene ahí una historia. Ahora, el problema que yo veo que lo que se va a buscar es tomar gente que hace la conscripción, una conscripción de 9 meses, y de ahí seleccionar. Bueno, tiene que ser bien pensado, tiene que haber una adecuada selección, porque no hay este momento en 9 meses. Hay un elemento aquí, no se trata, Andrés, de dar solo competencias que tengan que ver con conocimiento y competencias que tengan que ver con control y seguridad. Se trata de un proceso de internalización de valores. La internalización de valores, le dice un educador, no se hace en el pizarrón. La internalización de valores se hace en periodos largos. Yo no puedo enseñar el amor a la patria describiendo lo que es patria, describiendo lo que son los principios de honor, de lealtad, de responsabilidad, etcétera. Memorizarlos y ponerlos en un papel. Se lo hace en una formación extensa. Entonces, ¿no pudiera ser una capacitación y testeo continuo? O, es decir, los 9 meses y después al siguiente año esto que se hace en todos lados, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo van? Sí, pero pensemos ya en un plan que en 10 años conciba todas estas alternativas. Incorporar Correcto. policías militares en servicio pasivo, incorporar otra persona, porque hay que formar jerarquías. Mire, cuando usted puso los 1.360 guías, es que a mí no me cabe en la cabeza lo que hicieron. Usted tenía en ese momento 1.400 guías en servicio, o 1.500, Sí. y usted pone 1.360. Yo me pongo a imaginar que es como que yo salgo de la escuela militar después de un tiempo de formación de 3 años y me toca mandar al ejército. Pues no es así, porque la mitad de esa institución era de novatos. Entonces, ¿cómo funcionaban los sistemas de responsabilidad? Más allá que lo que diga la norma de que no es una institución militarizada, pero en una empresa hay el supervisor, hay el supervisor del supervisor, hay un ejecutor. ¿Cómo funcionaba este sistema? Mandados a estos infiernos, en procesos de formación reducidos, formados desde una mirada policial, a un sistema microsocial totalmente contaminado,
y frente a una ausencia completa de la inteligencia penitenciaria. Tiene que crearse una agencia de inteligencia penitenciaria. No se puede seguir colocando ni policías ni militares para hacer esa inteligencia. Se requiere un conocimiento experto y se requiere compartimentar. No se puede seguir poniendo todo en la misma canasta. Entonces hay que romper este esquema. El Ecuador debería tener su Policía Nacional, debe tener sus Fuerzas Armadas, debe tener un cuerpo técnico de investigación, debe tener un cuerpo de vigilancia y seguridad aduanero armado. No es que aquí el monopolio, armado. ¿Cómo pueden cumplir su misión si no tienen armas? Debe tener una agencia que sea de medidas de confianza, posiblemente dependiente del Centro de Inteligencia Estratégico, para ser disuasivo frente a los sistemas de control al interior de la fuerza pública y también al interior de las instituciones del Estado. Esto también lo he mencionado 2 años. Y son cambios estructurales que usted está alterando el sistema, pero si usted no altera el sistema y solo dice que pone más ñeque, dice es que seguimos reforzando los controles internos, es que seguimos, pero bueno, si los resultados siguen siendo los mismos, ¿vamos a explotar estados diferentes? No creo. No, imposible. Las 8:57, las 8:57, el general Luis Altamirano estaba con nosotros dialogando de estos importantísimos, actuales y además claves temas para la seguridad de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Don Alcides Ezequiel Montilla, con más preguntas. General Altamirano, en esta complementariedad, ¿verdad?, entre Fuerzas Armadas y Policía, después de la consulta, bueno, tiene que publicarse en el registro oficial para que ya entre en vigencia, ¿verdad? Usted hablaba de la formación de un cuerpo técnico de investigación. Le da mucha importancia, le da usted importancia capital a este hecho, quizás porque la investigación es uno de los grandes déficits que tenemos actualmente a nivel de policía y de Fuerzas Armadas. Mire, la investigación corresponde a la Fiscalía y la Fiscalía como brazo operativo para su investigación tiene a los elementos de Policía Judicial. No corresponde absolutamente en nada a Fuerzas Armadas. No hay que confundir la investigación con la inteligencia. La inteligencia tiene una labor anticipativa, descubrir inclusive personas que sin haber determinado el delito pueden estar inmiscuidos en actividades delictivas. La investigación es sobre el delito cometido. Usted tiene un homicidio, usted tiene dineros irregulares, usted investiga. Para eso tiene un equipo. Pero cuando la Fiscalía tiene equipos exclusivamente de la policía, se puede dar los casos, por ejemplo, que se dio en el gobierno anterior, en donde llega un equipo de la Policía Judicial a efectuar su trabajo en el Palacio de Gobierno y de repente son removidos y dados el pase a otros lugares. O se puede dar la injerencia que se dio en el caso León de Troya, en donde fue injerencia desde el más alto nivel, en donde se para una investigación y se reabre la investigación después de más de un año, por existir elementos suficientes. O sea, imagínense, parece hasta broma, cuando esa investigación no debe haber sido detenida, porque claro, se detienen investigaciones dependiendo de los implicados. Con una fiscalía que tenga un cuerpo independiente, tiene la alternativa de hacer lo que pasa en Colombia, por utilizar ese cuerpo o utilizar la policía judicial o formar inclusive equipos mixtos. En Chile, total independencia. En Brasil, igual. Y ahí es sistema más redundante. El principio de redundancia es un principio importante frente al crimen organizado. Usted no coloca, como yo le dije, todos los huevos en una canasta. Porque si usted vulnera esa canasta, vulneró todo. Entonces, esconder una manzana podrida pudre al resto de manzanas. Hay que separar. Eso se llama técnicamente compartimentar. Entonces, por ejemplo, si usted crea un centro de medidas de confianza en el Centro de Inteligencia Estratégica, este centro no es que va a suplantar a los asuntos internos de la policía ni las inspectorías que tienen cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, ni va a suplantar los sistemas de auditoría interna que tienen las instituciones públicas. Este centro tiene la potestad de aplicar medidas de confianza donde sea necesario, de forma anticipativa, de forma preventiva, a miembros de la institución policial, militar, instituciones públicas, empresas públicas, y ya se constituye de por sí un elemento disuasivo para que esas entidades internas cumplan su función. Y le digo por la experiencia propia.
en donde vi procesos administrativos, disciplinarios vulnerados por incidencia de jerarquía, no cuando estuve solo en la cabeza, a lo largo de mi carrera. ¿Esto era lo regular en Fuerzas Armadas? No, era la excepción. Pero esa excepción que puede darse en uno de 50 casos tiene dos efectos. El un efecto es que destruye la moral de la institución, porque a todas luces todos saben que esa persona era responsable. Y dicen, miren, pues claro, como ha sido el hijo de no sé quién o la influencia de no sé quién, pues destruye la moral de la institución y genera algo peor, que es el mal que tenemos en la sociedad, la impunidad. Es decir, no solo es el hecho de que la gente dice, bueno, y aquí no pasó nada, sino de que a la final no hay sanción, no hay castigo. Y esto genera un tercer efecto, alienta a que otros burlen el sistema. Entonces, hay que trabajar en esto. Lo que se está haciendo ahora frente a la violencia es absolutamente necesario. Son medidas emergenciales, son medidas coyunturales, pero hay que trabajar en estos problemas estructurales, más allá de otros problemas que son mucho más profundos. Tienen que ver con aspectos estructurales de pobreza. Porque si no trabajamos ahí, mire, yo le hago pensar lo siguiente, Alcides. ¿Qué va a pasar de aquí a 5 o 6 años? Cuando parte de lo que estamos viviendo en la actualidad es resultado de la tercera ola migratoria de ecuatorianos, que dejó a hijos e hijas sin sus progenitores, viviendo con abuelos, con tíos, con el vecino, y que engrosaron las pandillas. 2006, ya más de 60,000 personas ligadas a pandillas, en donde buscaron ese reducto como un elemento de identidad, inclusive afectivo. Por eso en el mismo lenguaje de la pandilla está el término brother, ñaño, hermano, porque no encontraban en casa, porque hay que diferenciar una cosa. Una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. La casa no es solo el elemento físico. Imagínense estas personas que pierden a sus progenitores, que pierden a sus referentes, y aparte de eso, no tienen ni siquiera recursos, porque están sufriendo situaciones de recursos, hasta que comiencen a llegar los recursos de sus padres. Entonces, un déficit afectivo que generó el crecimiento de estas organizaciones, que son de por sí propensas a conductas violentas, que se vincularon en un mal proceso manejado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque el proceso de la pandemia había que hacerlo. Hay procesos exitosos en el mundo, en España, en Italia, Génova, por ejemplo, es un proceso exitoso, pero aquí se hizo con una intención a la final de cooptar y captar políticamente los votos de estas personas. Metieron gente en el gobierno sin ningún tamiz y generó un problema mayor. Y hoy, ¿qué tenemos? Que los famosos Latin King ya no son una pandilla, son una organización criminal. Entonces, eso es lo grave, no manejar las cosas adecuadamente. Hay que General, trabajar en todos estos aspectos. general, es indudable que con la complementariedad en el trabajo para enfrentar la inseguridad entre Fuerzas Armadas y policía, hay un cambio de rol. Y ese rol, pues, no es que de la noche a la mañana se vaya a producir. Tiene que, tiene que transcurrir algún tiempo, tiene que elaborarse nuevos presupuestos, tiene que definirse una logística en particular, ¿verdad? Eso no es de la noche a la mañana. ¿Cómo deben cumplirse todos estos cambios que le estoy anotando? Por ejemplo, tiempo, presupuesto, logística, para que ya se trabaje, ¿verdad? Con roles definidos, tanto la policía y en el caso de las Fuerzas Armadas. Mire, hay que revisar las capacidades, hay que tomar en cuenta de que hay capacidades ya instaladas, que son capacidades multipropósitos, que pueden ser utilizadas, de hecho han venido siendo utilizadas, pero hay que revisar las capacidades. Y cuando nosotros hablamos de un sistema de capacidades, hablamos de áreas de capacidad. Estas áreas de capacidad tienen que ver con los sistemas de comando y control, tiene que ver con los sistemas de reconocimiento, vigilancia, seguridad e inteligencia, tiene que ver con los elementos de maniobra, despliegue operativo de tropas, tiene que ver con el aspecto de sostenimiento logístico. Es decir, pero estos a la final aterrizan en sistemas, sistemas que tienen componentes. Y estos componentes son los materiales, equipos, es la infraestructura, son los recursos humanos, son los recursos de sostenimiento logístico, son los programas de adiestramiento, son los programas de doctrina y la revisión de la estructura. Yo creo que hay que hacer cambios, pero no cambios muy profundos.
hay que revisar esas capacidades. Esto ya obedece a un proceso de pensamiento lógico, de pensamiento vertical, no se requiere mucha imaginación. Lo que yo le propongo más bien, para enfrentar la situación actual, requiere romper paradigmas. Y ese es uno de los problemas más difíciles, porque lo lógico es lo lógico. Yo no voy a hacer recomendación, compremos equipo, compremos esto. Cambiemos estas estructuras que a la final lo que hacen es que el trabajo de las instituciones no puedan cumplirse. La Policía Nacional es una institución importantísima. Hay que devolverle las capacidades. Y devolver las capacidades no es más policías y más equipo. Hay que hacer una reforma integral. Hay que romper algunos aspectos que predominan todavía en estas instituciones. Hay que hacer transformación, hay que hacer cambio. Entonces, lógicamente, hay que revisar, pero hay que tomar en cuenta que en esta revisión hay una serie de prioridades estatales en un presupuesto del Estado que es absolutamente reducido. ¿Por qué? Por malas decisiones del pasado, malas decisiones, inacciones del pasado. Entonces, seguimos pensando de aquí que la solución es simplemente la fuerza. La fuerza es importante. Esta medida de la reforma del artículo 158 es importante, pero tomemos decisiones estructurales en la arquitectura de seguridad para que los resultados en 2, 3 años sean mucho más halagadores y no hagamos de esto algo endémico, es decir, vivir en esta zozobra por 5, 10, 20 años, como está pasando con México, como sigue pasando en Colombia. Ve al Plan Fénix como una especie de política de seguridad que deberán ejecutar tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional desde el punto de vista ya legal y constitucional. Mire, no puedo opinar de un documento que no conozco, entonces, y no quiero decir que con esto no existe. Y tampoco quiero decir que si hay un plan, este no ha sido reformulado, porque tiene que ser reformulado con base a los resultados y cómo avanzan las operaciones. Entonces, sí, hay que tener una política, hay que transparentar la política, hay que tener indicadores de resultado, pero hay cuestiones que son también de carácter reservado. Entonces, entiendo que el gobierno en un momento determinado hará conocer exactamente cuál es el rumbo que se piensa tomar. Como yo le digo, hay varios ejes, pero la estrategia ya operacional tiene que diferenciar los territorios. No podemos seguir pensando de que lo que pasa en Manabí es igual de lo que pasa en Pichincha o lo que puede estar pasando en el Guayas. Son situaciones diferenciadas. De hecho, y le digo datos oficiales, no, mi lectura no es política, mi lectura es una lectura de opinión responsable. Cerramos el mes de abril, al 30 de abril, con un decremento de 16% en la tasa de homicidios a nivel nacional. Pero tenemos un crecimiento importante en Los Ríos y en Manabí. Tenemos un decrecimiento en la provincia de Guayas y un decrecimiento en el distrito metropolitano de Guayas. Y tenemos, de igual forma, una concentración prácticamente del delito en estas áreas, sumado a la provincia, me parece, ya yo dije, Los Ríos, Manabí, Guayas, Guayaquil, como jurisdicción que está diferenciado los indicadores, ahí está el 80% de los delitos. Entonces hay que focalizar la estrategia. En unas tiene que primar lo militar, en otras lo militar tiene que ser que gire alrededor de la Policía Nacional, y en otras no tiene que haber, como se dice, pelo de militar, porque ahí tiene que trabajarse con base a la institucionalidad. Entonces hay que tener una visión desde lo operacional, pero se necesita la participación de otras instituciones. Esto no puede ser exclusivamente fuerza. Hay que tomar en cuenta programas paliativos, inmediatos, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de salud, de educación. Porque caso contrario, yo a lo menos digo, no veo mucho televisión, yo no veo campañas contra el consumo de drogas, yo no veo campañas de concientización de la sociedad en el manejo de redes sociales, de entender de que esto no puede estar en la tribuna de tantos caracteres o un meme, que a la final lo que hacen es simplificar la opinión pública y afectan al compromiso que debe caracterizar al ciudadano frente a esta situación que atraviesa el país. De 9 de la mañana a 11 minutos, 9 de la mañana a 11 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el general retirado Luis Altamirano, ex jefe el jefe del ejército, y más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Continúe usted, ingeniero. Muy amable, Alcidito. Así es, en el sistema de emisoras Atalaya, en punto de vista, como bien decía Alcides, una última inquietud, general Luis Altamirano, y es la que tiene que ver
con el tema de las extorsiones. Las extorsiones han aumentado muchísimo, pero de una manera exponencial. Esto se debe a que las bandas criminales han visto que ese es uno de los delitos más redituables y que menos se controla, o cuál es el motivo que se haya disparado tanto el tema de la extorsión y secuestros. Mire, hay que comprender que en el país hay varios tipos, hay varias organizaciones que tienen un nivel de desarrollo diferente. Hay organizaciones que están en un estado que se llama predatorio, que ejercen violencia para mantener territorios. A veces nos hacemos referencia a estas 20 organizaciones que están en el decreto, son muchos más. Hay organizaciones que están naciendo. Hay brazos de estas organizaciones que se separan, buscan independencia, o hay articulaciones. Es todo un proceso complejo. Entonces, hay organizaciones predatorias, hay organizaciones parasitarias que ya conviven en la sociedad, que tienen vínculos con la sociedad, que se protegen desde la sociedad, especialmente aquellas que están en algunos sectores populares y que tienen todos estos mecanismos desde logística, alerta, etcétera, etcétera. Y hay organizaciones simbióticas que tienen funcionamientos en red, con contactos políticos, con contactos en fuerzas de seguridad, inclusive. Entonces, es complejo. El Ecuador ya tuvo organizaciones de carácter simbiótico. Lo que pasa es que a veces tenemos una mirada de periodizar, de decir, bueno, en tal periodo corresponde a las predatorias. No, no, no es así. Eh, Hoy tenemos tres tipos de organizaciones que están presentes. En los 80 tuvimos la de Caranqui, en 90, y la de Reyes Magos. Eran organizaciones simbióticas, que no ejercían violencia porque no había competencia. Hoy hay competencia. Entonces, hay un problema del crecimiento de estas estructuras, que están al servicio de estructuras extranjeras, pero la de cartera de negocios se ha diversificado, porque han crecido. Entonces, a veces, y le digo, no puedo explicar eso, está en mi libro explicado inclusive cómo es el cálculo de cuántas son las ganancias reales que tienen las organizaciones. A veces la prensa publica, dice, hemos capturado 1.000 toneladas y pone un valor. Bueno, ese valor es equivocado, porque el valor se toma en el lugar de encuentro. Entonces, un ladrillito de estos de coca de 1 kilo, bueno, equivale prácticamente a $2.000 en frontera y puede llegar a $3.000 en un punto de entrega en el territorio nacional. Ese es el valor real. Cuando se comienza a pagar con droga, la droga transportada que se oculta, entonces por cada 5 kilos se regala un ladrillito. Este ladrillito lastimosamente vale mucho más porque le mezcla con otras sustancias, tiene otras personas distribuidoras y se termina vendiendo entre 5 o 6 dólares el gramo. Es decir, estamos hablando de $6.000, pero hay que distribuir en una cadena, ¿no? Porque no es una sola persona. Entonces, esto genera el atractivo de personas que inclusive no tienen una afiliación criminal de participación activa, pero que son expendidores de droga. Entonces, hay una lucha por estos territorios, hay una demanda, pero se diversifica el negocio porque si el día de mañana, voy a ponerle algo utópico, se acabó los cultivos en Colombia, ¿qué hacemos con 60.000 o más pandilleros y 40.000 miembros de organizaciones criminales? Esa es la cantidad de gente que no tienen trabajo, que no tienen competencias laborales, que han hecho su modo de vida la violencia, que han hecho su modo de vida el facilismo. ¿Qué hacemos con 100.000 personas? Ese es el problema grave que hay que... ¿Qué hacemos con esa persona en ese utópico, en ese hipotético caso? Por eso hay que comenzar a trabajar en reformas estructurales muy profundas en varias áreas. Y si la empresa privada, la sociedad en su conjunto, no se suma a este esfuerzo, el Estado no lo va a poder hacer. Y a la final ese mal le va a llegar a la propia empresa, que de hecho ya lo está sufriendo. Las empresas, las pequeñas, medianas empresas, las grandes empresas, han tenido que invertir grandes recursos en seguridad. Pero el problema es cuando esa inseguridad ya les llega realmente a través de un secuestro, a través de una extorsión o a través de un sabotaje, un daño que se puede dar a una instalación empresarial. Que esos son los escenarios que se pueden decantar a futuro. Pues hay que pensar de que este es un trabajo que tienen que hacer todos los ecuatorianos. No podemos vivir de la coyuntura. Hay que pensar que la coyuntura exige determinar entre lo importante y lo urgente, entre lo prioritario y lo que puede ser postergado, pero que hay elementos estructurales que tienen que ser trabajados desde ahora con una visión de largo plazo. Muchas decisiones, Andrés, que se han tomado, han profundizado los problemas estructurales. La inclusión de guías penitenciarios, como se hizo y le mencioné a usted,
profundizaron los problemas estructurales. El anuncio de más policías profundizó los problemas estructurales. El mismo hecho de haber incorporado los 10.000, cuando debió haber buscado un alargamiento de la carrera policial, haber creado mecanismos paralelos de control disuasorio, como yo le menciono. A la final, ¿cuántos representan al Estado? Que ahí el Estado no puede postergar el pago. 200 millones de dólares más en salarios. Pero si usted no tiene para dar el equipamiento, entonces diga, voy a incrementar 4.000 para que con la diferencia yo pueda, en cambio, solventar equipamiento, capacidad operativa. Entonces, ese es el problema. La caja fiscal tiene un límite. Las decisiones de los presidentes en el tiempo, yo le digo, porque yo recuerdo lo que pasó en el gobierno de Palacio. El incremento salarial al sector público se dio en el incremento de Palacio. Y el incremento de Fuerzas Armadas se dio en el gobierno de Palacio. Pero lindo, firmé el 10%. Y el otro gobierno tuvo que cumplir el 90%. Lo mismo pasó con los profesores. Entonces, en un país que cada uno tiene la razón, hay que racionalizar, hay que limitar, no se puede volver atrás, pero hay que tener prácticas que utilicen adecuadamente el dinero, con eficiencia, con efectividad. Eso es lo que puedo decirle, Andrés. Muchísimas gracias, estimado general Luis Altamirano, nuestro invitado de primer nivel, como siempre aquí en el sistema Emisoras Atalaya en Punto de Vista a esta hora. Que tenga buen día y buen inicio de semana, general. Muchas gracias, muy amable Andrés, y un saludo al CIDES.